Deseo un día muy lleno de bendiciones sobre su vida, fortaleza de Dios y gozo del Señor. Descubre la Biblia. Estamos en esta etapa preciosa. Hoy entonces entramos a echar una miradita a este nuevo periodo que se comenzó con la división del reino. Saúl, David y Salomón mantuvieron las 12 tribus juntas bajo un mismo rey, pero a causa principalmente del pecado de Salomón y sus errores, a partir de sus hijos, entonces vino la división del reino. Apareció entonces lo que se llamó el reino del norte, que fue conformado por 10 tribus de Israel, y lo que se llamó el reino del sur, o también más comúnmente conocido como el reino de Judá, conformado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estos dos reinos, entonces, cada uno va a nombrar su rey, y el reino del norte va a tener 19 reyes, todos pésimos, malos, pésimos y malos en el sentido de que ninguno obedece a Dios, busca agradar a Dios, sino que todos deciden caminar bajo sus propios pensamientos y muy influenciados por la cultura del entorno, por los imperios que están a sus alrededores, sus costumbres, sus rituales, sus idolatrías, y todo lo copian ellos para Israel, y finalmente caen esclavos del imperio de los asirios en el año más o menos 712. La tribu de Judá, o el reino de Judá, conocido más comúnmente, ya lo dije, conformado por la tribu de Judá y de Benjamín, van a tener 20 reyes, y de esos 20 reyes, 8 reyes son buenos, excelentes. Otro asunto que es necesario mencionar aquí, y también relevante para la historia del pueblo de Israel en este reino dividido especialmente, es la aparición de muchos profetas. Se levantan profetas para hablar antes de que el pueblo sea castigado, y aún en el momento del castigo del pueblo, y también posteriormente cuando ha pasado el castigo, estos profetas se levantan para hablar. Así que de estos temas vamos a estar hablando. Quisiera dejar esto solamente como un esbozo, como una entrada, para que hagamos luego con más detalles, aún de todas maneras muy generales, algunos comentarios acerca de esto. ¿Cuáles fueron las tribus que conformaron el grupo del reino del norte? ¿Cuáles fueron esos reyes en términos generales que hicieron? ¿Cuáles fueron las reyes que estuvieron en el periodo en el grupo del reino de las tribus de Judá, o del reino de Judá, mejor dicho? Y cuáles fueron los 8 buenos, cuáles fueron los 12 malos, qué hicieron los buenos, qué hicieron los malos, y también mirar un poco acerca de los profetas. No podemos pasar por alto, porque en toda esta historia, especialmente de la división del reino, allí están metidos los profetas. Algunos los llamamos profetas mayores, como el profeta Isaías, Ezequiel y Daniel, y Jeremías, principalmente son los conocidos como los profetas mayores, principalmente por la extensión de sus contenidos. Y están aparte los otros profetas, conformados por un grupo de 12, que son conocidos como los profetas menores. Seguiremos hablando de esto en el siguiente devocional. Pensamiento devocional acerca del Salmo 119, versículo 49 hasta el versículo 56, que dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé.
Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En esta meditación, ya cerrando las observaciones generales acerca de este párrafo del Salmo 119, quiero hacer énfasis en el versículo 54 que dice: Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Es muy interesante este comentario del salmista, porque cuando vamos al Salmo 137 encontramos que los que han sido llevados esclavos a Babilonia, y dice que allí junto al río de Babilonia se sentaban y lloraban y se lamentaban, y de paso habían colgado sus instrumentos en los árboles. Y dice la palabra allí en el Salmo 137 que los que los habían llevado cautivos les decían que cantaran algunas canciones de esas que cantaban cuando estaban en Jerusalén. Y ellos decían: ¿cómo podemos cantar en tierra extraña? Aquí encontramos al salmista diciendo que está cantando en la casa donde fue extranjero. Muchas veces el salmista tuvo que estar en lugares aún de enemigos, de ciudades o naciones, imperios que perseguían al pueblo de Israel. Y hay un caso donde él tuvo que fingir que era como un bobito que chorreaba las babas porque tuvo miedo de que allí lo asesinaran. Y no sé si en alguno de esos casos él esté diciendo que allí él cantó, pero lo importante para cerrar este devocional es que él no cantó los cantos de Sión. Hay un grupo de canciones que son conocidas como los cantos de Sión, pero él aquí dice que lo que hizo fue cantar los estatutos de Dios. Es decir, tomó la palabra de Dios y lo que hizo fue cantar la palabra de Dios. ¿Ha pensado usted la posibilidad de que en algún día, cuando se encuentre en una situación difícil, se sienta como el salmista, extraño, extranjero en ese lugar, pueda cantar la palabra de Dios? ¡Qué precioso sería! Si usted está pasando por un momento difícil, sáquele cántico a estas meditaciones y a estas palabras, porque fortalecen. Él dice que finalmente todo esto se convirtió en una bendición para él. Mis queridos hermanos, hermanas, amados, amigos, todos los que están unidos a este tiempo de estas breves meditaciones, Dios les bendiga.